Bien, omití unos 3-4 minutitos de grabar, solamente voy a ponerle un poquito de ritmo a lo que ya dije, con disculpa a los compañeros que no pudieron asistir a la clase y que van a ver la grabación. Sabrina me hizo acordar que me había olvidado de grabar. Estamos dentro de derecho colectivo, lo que estoy presentando recién es el tema, no comencé a desarrollar nada, estaba mencionando de que en el programa lo tenemos ubicado acá, en la unidad 13 y 14, y recordando cuando empezamos la materia que habíamos hecho la división de nuestra materia de derecho social en derecho del trabajo por un lado y derecho de la seguridad social por el otro, y dentro del derecho del trabajo, derecho individual y derecho colectivo. Hoy estamos, a partir de esta clase, en lo que es derecho colectivo. Dentro del derecho colectivo, a su vez, hay 3 leyes que son trascendentes, que son importantes, que es la que estaba mencionando. La ley 23.551, conocida como Ley de Asociaciones Profesionales, es la que vamos a ver en el día de hoy, vamos a comenzar a ver, es donde se regula de qué forma pueden agruparse los trabajadores para constituir un sindicato, vamos a denominarlo de manera genérica como sindicato, más allá de que después vamos a ver que pueden ser de distinto grado y que pueden tener distinto tipo de cariz asociativo. Una segunda ley muy trascendente, que es la que regula los conflictos colectivos, que es la ley 14.786, donde vamos a encontrar un procedimiento para cuando exista un conflicto colectivo que se va a tramitar por ante el Ministerio de Trabajo o las subsecretarías de Trabajo, la famosa que ustedes habrán escuchado seguramente mencionar ya, conciliación obligatoria, está regulada dentro de esta ley 14.786, y una tercera ley que no había ni siquiera mencionado todavía, que es la ley 14.250. La ley 14.250 lo que regula es la forma, el procedimiento en que las partes van a ver sometido cuando quieran llegar a un acuerdo colectivo, a un convenio colectivo. Es decir, cómo puede una asociación sindical con personería gremial y una cámara empresaria plasmar su voluntad en un convenio colectivo, está dentro de la 14.250, que es la que regula los procedimientos y las formas en que las partes van a tener que regirse cuando arriben a un convenio colectivo, plasmen su voluntad y la sometan a que el Ministerio de Trabajo, como autoridad de aplicación, apruebe ese convenio colectivo. Entonces, vuelvo. 3 leyes son las que vamos a estudiar y ahí adentro de esa normativa vamos a ver lo más importante del derecho colectivo. Una es la 23.551, otra la 14.786 y por último la 14.250. ¿Sí? Yo porque veo que están escribiendo, les interesa poner los números, tomen nota, más allá de que, por supuesto, cuando entren a PEDCO, todo este material con las leyes actualizadas y los comentarios de doctrina lo van a encontrar, pero lo importante es que ya sepamos el contexto. Ahora bien, vamos a sacar un poquito el programa. Y antes de comenzar a analizar, en definitiva, el texto de las leyes, vamos a hablar un poquito en términos generales del derecho colectivo. La trascendencia y la importancia que tiene y el reconocimiento, por supuesto, que la Constitución Nacional en el 14 bis le dio a los sindicatos y cómo es este instituto uno de los institutos más llamativos a lo largo de la historia de la evolución del derecho, porque si ustedes hacen un poquito de memoria, esto ya lo han visto, no les voy a dar ninguna novedad ni ninguna primicia, es algo que ya han estudiado varias veces en la facultad, de estar absolutamente prohibidos, de ser considerado hasta un delito la agrupación o la asociación de los trabajadores con un fin determinado, pasaron a estar permitidos, luego reconocidos y luego tutelados. Es decir, la unión de los sujetos, en este caso trabajadores, con un fin determinado, que es buscar la conquista de sus propios derechos, ha sufrido a lo largo de la historia de la humanidad cambios muy significativos y hoy estamos en una etapa evolutiva de madurez de las asociaciones sindicales con una característica que a veces cuesta visualizar. Nosotros como argentinos siempre tenemos la mirada o que somos los mejores o que somos los peores, estoy convencido que somos ambas cosas y a lo mejor mucho más, pero en lo que tiene que ver con el sindicalismo, si nos comparamos con lo que es el sindicalismo latinoamericano, Argentina tiene un rango evolutivo muy notorio
basta mirar nada más que el país vecino de Chile, o mirar a Brasil, o mirar a Bolivia, o mirar a Perú. Las asociaciones sindicales argentinas tienen otro ritmo, otra madurez, otros años encima, y por supuesto que han tenido, como también pudieron tener los vecinos países latinoamericanos, la impronta europea luego de la conquista y el anarquismo de por medio cuando se comenzó con la independencia, con un movimiento muy fuerte. Entonces, ¿por qué hago esta referencia sin pretender para nada agotar una cuestión histórica que, insisto, ustedes simplemente con sacarle un poco de zaranda a la cabeza se van a acordar? Porque es muy trascendente poder ver cómo es que esta forma de la expresión agrupada del trabajador a través de los sindicatos, para algunos autores hasta afecta la lógica con la que estudiamos el derecho individual. Lo voy a poner concreto porque quizás hice esa pausa y usted dice, ¿qué nos quiere decir? Que nosotros empezamos estudiando la materia diciendo de que hay una asimetría y que no hay autonomía de la voluntad. Y que el derecho del trabajo nace como tal para procurar brindar una protección, principio protectorio de por medio, a la parte más débil. Y por eso es que las normas son de orden público y por eso es que el Estado tiene que intervenir para regular ese vínculo que es asimétrico desde el inicio. ¿Se acuerdan de eso? Eso es el ABC de lo que vimos en las primeras clases. Ahora, si nosotros analizamos esos principios, que por supuesto que están vigentes, que así los hemos estudiado en la Ley de Contrato de Trabajo, y lo traspolamos a lo que es la negociación colectiva, es decir, lo analizamos a la luz de cómo puede ser que las asociaciones sindicales negocien con los empresarios, vamos a ver que la asimetría a veces no solo no es tal, sino que en algunos casos, al menos algunos autores así lo entienden, se puede dar hasta en un sentido inverso. ¿Por qué? Porque pueden haber asociaciones sindicales muy fuertes, con mucha organización y con mucho poder de choque, versus un empresario muy pequeño, con poca capacidad de negociación y con poca capacidad de resistencia. Sin que esto implique para nada hacer un juicio de valor, solo quiero sobre la mesa ejemplos que ustedes deben conocer. ¿Qué pasa si el sindicato de camioneros decide un paro a nivel nacional y directamente, sin necesidad de hacer bloqueos, para todo el transporte por rutas en la República Argentina? La consecuencia va a ser realmente trascendente. ¿Por qué? Porque nuestro país, creo que esto lo sabemos todos, tiene muy poco desarrollo de transporte de carga por trenes. La mayoría del transporte de cargas está dado por tierra y por camiones. Si una medida de ese estilo se diera, la consecuencia va a ser de mucho impacto. Ahora, no es lo mismo para una empresa de transporte grande que tenga 100, 200 camiones y choferes salir a negociar un conflicto con el sindicato de camioneros que para un transportista que tenga 1 o 2 empleados. Y tampoco es lo mismo pagar el sueldo para un camionero o 2 que pagar el sueldo para 50 o 100 en función del volumen. ¿Qué quiero significar con esto? Que el derecho colectivo como tal puso evolutivamente al trabajador asociado, agrupado, en otro lugar diferente a lo que conocemos como el derecho laboral clásico o al siglo pasado o a la revolución industrial. Es decir, que el cambio de las grandes conquistas que se ha dado muchas veces en el ámbito del derecho laboral viene de la mano de la lucha sindical. Indefectiblemente viene de la mano de la lucha sindical. ¿Por qué? Porque ha sido de esa manera como el trabajador asociado, agrupado, reunido, ha podido ir logrando determinadas conquistas, que en algunos casos serán sectoriales, porque no es lo mismo la remuneración de un trabajador como un camionero a un empleado de comercio. Entonces usted podrá decirme, bueno, pero el trabajo es distinto. Bueno, estamos hablando comparativamente de la cantidad de horas y obviamente no es lo mismo. El básico de un camionero está arriba de los 100.000 pesos, 120, 140, y el básico de un empleado de comercio está en los 60. Entonces hay una diferencia sustancial también económica. ¿Esto por qué lo tiro? Para que, primero que nada, sepamos dónde estamos parados. Vamos a analizar, más allá de lo que digan las leyes, una forma de negociación y un modelo vinculado con el trabajador agrupado o asociado, que cambia y que ha logrado en los últimos años en nuestro país conquistas muy trascendentes. ¿Por qué digo esto y por qué hice referencia a Chile o a Brasil o al resto de los países, a algunos países latinoamericanos? Porque si alguno de ustedes
ha viajado o tiene sus padres que son, o familiares que son, por ejemplo, de Chile, posiblemente habrá visto y sepa de que es muy difícil observar en Chile conflictos sindicales de envergadura. Por supuesto que no estoy soslayando los últimos conflictos de los últimos 2 o 3 años que ha tenido Chile en cuanto a movimientos sociales trascendentes y a los estudiantes agrupados, etcétera, etcétera. Quizá pueda ser eso como un despertar de. Pero si miramos 5 años para atrás, los conflictos en Chile de búsqueda de conquista sindical son escasos. Se dan básicamente en la zona del norte con el cobre, porque es una industria que sí mueve mucha gente y porque sí tiene un sindicato organizado, pero en el resto del país casi no se da. ¿Saben por qué casi no se da? Por un factor muy técnico que ya nos obliga a ver cómo es que nuestro país lo tiene organizado. Porque la mayoría de los sindicatos en Chile no son sindicatos de actividad, sino que son sindicatos o asociaciones sindicales de empresa. Es decir, que solo representan a los trabajadores de esa empresa, no de actividad que representen a toda la actividad del país. Entonces, eso le quita poder de choque, porque no es lo mismo resolver el paro en mi establecimiento, en una empresa de 50 trabajadores, que resolver una medida de fuerza nacional con alcance a todos los trabajadores de la misma actividad. ¿Se entiende a dónde voy? Bueno, entonces eso nos obliga a poder ya empezar a plantearnos, decir, che, ¿y cómo es en Argentina? ¿Cómo pueden agruparse los trabajadores? ¿Qué tipos de asociaciones sindicales existen? ¿Son únicas? ¿Son de distintos grados? ¿Se pueden unir solo porque son de la misma actividad? ¿Pueden unirse por profesión? ¿Pueden haber de empresas? ¿Entienden los disparadores de las preguntas? Eso es lo que quiero que empecemos a pensar a medida que vamos analizando la 23.551, que ahora sí vamos a comenzar a compartirla como para ir viendo qué es lo que es legislación vigente en términos de la ley de asociaciones sindicales. Espérenme un segundo. Sería muy bueno encontrar. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Alguien que tenga algo por allí? Espérenme un segundo porque se ve que la minimicé y ahora no la encuentro aquí. ¿Sí? Bueno. Estamos por acá. Ley de Asociaciones Profesionales 23.551. Primer ubicación histórica. Ustedes son todos muy jóvenes, yo soy egresado del secundario justo en el momento de la vuelta de la democracia, en el 83. En realidad egresé en el 82 y en el 83 empecé en la facultad. Esta ley fue una ley de la democracia, con muchos entretelones y con muchas pujas de poder en su momento. ¿Por qué? Porque así como dijimos que los sindicatos estuvieron en su momento prohibidos o eran considerada la actividad sindical un delito y luego fueron garantía constitucional, una de las primeras cosas que hizo el gobierno de facto en el año 76 fue prohibir y suspender la actividad sindical. Es decir, dejó virtualmente sin efecto la actividad sindical, cuya garantía constitucional sí está en el 14 bis, pero como esos fueron uno de tantos derechos que fueron suspendidos durante el gobierno de Paz. A la vuelta de la democracia se discutió un nuevo encuadre, lo que se conoce, y hay un autor muy conocido que lo van a encontrar, si a cualquiera de ustedes que le interese este capítulo de la materia lo van a encontrar en las librerías, que se llama El Modelo Sindical Argentino, de Corte. Corte es el autor del libro. El Modelo Sindical Argentino. ¿Por qué? Porque esta ley 23.551 vino a plasmar el nuevo modelo sindical, que en realidad, de nuevo, no tiene mucho, porque replicó lo que ya existía como estructura sindical de la época del peronismo hacia aquí, y una de las
¿Por qué traigo a cuento esto y por qué lo recuerdo como momento histórico? Porque una de las grandes pulseadas que el alfonsinismo, gobierno del 83, tuvo en su momento con el sindicalismo fue justamente esta ley, la ley de asociaciones profesionales. El proyecto de ley que tenía el oficialismo era otro, no lo pudo imponer, y la ley que terminó saliendo por mayoría aprobada fue esta ley 23.551, respetando parte de lo que era la estructura del modelo sindical argentino anterior. ¿Qué significa que hay un modelo? Un primer punto, sin ver el artículo, que es importante que ya instalen, y por donde va el práctico que van a desarrollar, es que en nuestro país siempre se ha permitido, tanto con la 23.551 como con la ley anterior, la existencia de dos tipos de sindicatos. Los sindicatos que se denominan simplemente inscriptos, que son aquellos como asociación civil que reúnen los requisitos y van y se inscriben ante la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Trabajo de la Nación. Ahora vamos a ver cuáles son esos requisitos mínimos. Y aparte de los simplemente inscriptos, existen los sindicatos con personería gremial. Como verán, ya hice la pausa, los puse en segundo orden, les di como otra entonación y ustedes ya estarán viendo que aquellos que gozan de la personería gremial tienen más derechos reconocidos en la ley 23.551 que los simplemente inscriptos. Es decir, que en el modelo sindical argentino existe, garantizando la libertad sindical, que es la fuente del 14 bis y del artículo primero de la ley, existen dos formas en que los sindicatos pueden verse expresados. Uno es con simple inscripción y otra es obteniendo la personería gremial. Ya me adelanto a decirles que quien obtiene la personería gremial es el que acredite mayor representación, es el que tenga mayor cantidad de trabajadores afiliados. Después vamos a ver los porcentajes, pero solo estoy planteando lo macro del tema. Entonces, esto ha generado grandes discusiones en el modelo respecto de hasta dónde se permite, hasta dónde se está garantizando o no la libertad sindical, cuando hay sindicatos que van a tener mayor peso que otros. ¿Y qué sería mayor peso? ¿Dónde van a ver reflejado el peso? Y, por ejemplo, solo lo tiro al pasar, para poder suscribir un convenio colectivo, tengo que ser una asociación sindical con personería gremial. Es decir, que solo pueden suscribir los convenios colectivos los sindicatos que han obtenido la personería gremial. El simplemente inscripto, en principio, no puede suscribir un convenio colectivo. Si nos atenemos a lo que dice la 23.551, para tener representación sindical, o sea, tutela sindical, para ser delegado, tengo que ser delegado de una asociación sindical con personería gremial. De una simplemente inscripto no tendría en principio tutela, si nos atenemos a lo que dice la 23.551. Si nos atenemos a lo que dice la ley, la cuota sindical, el empleador está obligado a retenerla al trabajador en la medida de que sea afiliado a una asociación sindical con personería gremial. Si es una simplemente inscripta, no está obligado a retenerla. Ustedes podrán decirme, bueno, pero no estoy entendiendo, ¿qué peso tiene esto que me estás diciendo? O sea, ¿por qué me decís que es más importante el que tiene personería gremial que el otro? Bueno, contesto en cada uno de los ejemplos que di y pongo el último en primer orden para hacerlo hacia atrás. Si el empleador no retiene la cuota sindical, el financiamiento de ese sindicato se va a dar en la medida que el trabajador vaya y pague la cuota. Y esto no es muy común de que se tome el trabajo de ir a pagar la cuota. En cambio, si es el empleador el que la retiene y hace obligatoriamente agente de retención y debe depositarla por los carriles normales, la fuente de financiación del sindicato se ve más fluida, porque todos los afiliados al sindicato se les retiene la cuota, entonces ya tengo un primer problema, que es el que tiene personería gremial va a tener un financiamiento más aceitado y va a poder recaudar de manera más sencilla que quien no tiene la personería gremial y es simplemente inscrito. Segundo tema, dije que, según la ley, para poder ser delegado, debo pertenecer a una asociación sindical con personería gremial. Esto quiere decir que si yo tuviera dos sindicatos, uno simplemente inscrito y otro con personería gremial, teóricamente para la ley
Los delegados solo los pueden elegir aquellos que pertenezcan al sindicato con personería gremial, y el simplemente inscripto no tendría representación en la empresa. Insisto, si nos atenemos a lo que dice la ley, ¿por qué estoy haciendo esta salvedad a cada uno de los ejemplos que doy? Porque justamente de aquí van las inconstitucionalidades de la Corte que ustedes van a abordar en el práctico que les hemos dado. Cada uno, o al menos algunos de estos ejemplos que yo estoy poniendo, donde la ley ha marcado las diferencias entre un simplemente inscripto y uno con personería, en varios de estos supuestos la Corte ha declarado inconstitucional al artículo referido. El último, es decir, el primero que había dado en el orden, también se ha pronunciado la Corte, pero la Corte no declaró la inconstitucionalidad. Consideró válida la limitante que tiene la 23.551 respecto de que solo los sindicatos con personería gremial son los que pueden suscribir convenios colectivos. Y en este caso, es un último fallo de la Corte, con la integración ya más actual, vamos a hacer toda la discusión de qué opinamos respecto de eso, pero es una distinción que sí, que está en la ley y que la Corte ha convalidado y ha considerado. Bien, entonces, esto que tiré de manera muy inorgánica, ahora vamos a irlo viendo reflejado con un paneo de la ley que voy a ir haciendo bastante rápido. Algunos artículos nos vamos a detener y otros los vamos a pasar porque son requisitos formales. Sí, el primero, lo dije recién al pasar, cuando hicimos referencia al 14 bis, y también tenemos que hacer referencia a la OIT y el convenio 97, etcétera, respecto de la importancia y la trascendencia que tiene la libertad sindical. Dice la norma, la libertad sindical será garantizada por todas las normas que se refieren a la organización y acción de las asociaciones sindicales. ¿Qué significa esto? ¿Qué alcance tiene el hecho de que la ley garantice la libertad sindical? Bueno, ha sido un monólogo importante el mío y me gustaría que interactuemos. Tengo como 4 o 5 cámaras prendidas, hoy estoy en un día de esplendor, después de que les di una cucarda de felicitación a 2 que me bancaron la clase anterior, me parece, ahora tengo como 5 o 6. ¿Por dónde va? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Por qué es tan importante el concepto de garantizar la libertad sindical? Tengo un ruido de fondo tipo un cric cric, no sé si es el auricular mío o es que se escucha en serio el cric cric. Gonza, tirá una idea. ¿Por qué tan importante? ¿A qué se refiere la libertad sindical? Dale. Profe, Sí. ¿no es por lo que usted decía que era una ley de la democracia y que antiguamente esta libertad sindical no existía porque en la dictadura estaba prohibida el agrupamiento sindical? No, por supuesto que es una ley de la democracia y como todas las leyes deberían ser de la democracia, eso no debería justamente llamarnos la atención. Pero, ¿qué significa y por qué la Constitución y por qué la OIT permanentemente insiste con el concepto de libertad sindical? Si no hubiera libertad sindical, ¿qué sería? Porque Martina lo tomó más por el tema de los gobiernos de facto que prohíban a los sindicatos. Búsquenlo por otro lado. Está, Puede ser, y a ver, Karen. perdón, bro. Bueno, Puede ser que al estar amparado y garantizado como una libertad, no puede haber algún tipo de represalia contra los trabajadores que se bueno, asocien, por ejemplo. esa podría ser una razón. Vamos a ver lo que se denomina la tutela sindical y es cómo se protege a los representantes sindicales y a los delegados. Pero piensen algo más. Piensen más la libertad entendida como, ¿puedo estar obligado a afiliarme a un sindicato? No, No, profe, porque categóricamente, si no sería una corporación. Un categóricamente no pueden obligarme, pueden prohibirme desafiliarme de un sindicato. Tampoco. Una vez que yo me afilié, puedo desafiliarme. ¿Puede el Estado o un particular o una empresa intervenir sobre la vida de los sindicatos? ¿Puede una empresa, un particular, subsidiar a un sindicato? En principio no. La libertad sindical tiene como objetivo justamente permitir
que el trabajador, en ejercicio de su libertad y voluntad, ingrese o no, se asocie o no, forme o no una asociación sindical que tenga como objetivo luchar por sus propios intereses. Y que esos objetivos, que van a ver ahora, están reflejados en el artículo 2, que esos objetivos no puedan verse interferidos por los objetivos de otros, como pueden ser los empleadores o el propio Estado, o la política. ¿Por qué? Porque para la ley de asociaciones sindicales, más allá de que en nuestro país hay una asociación casi inevitable de que los sindicatos tienen un sesgo más hacia o el peronismo o el comunismo, la ley prohíbe que los sindicatos exijan o tengan una identidad política partidaria respecto de uno de los partidos de la democracia. Eso está prohibido también. ¿Por qué? Porque lo que tiende es a permitir la libertad sindical en términos de que nos vamos a juntar con el objetivo de proteger nuestros propios derechos como trabajadores, pero no los vamos a juntar a los fines de participar en una elección como un partido político, porque para eso lo que formamos es un partido político, no un sindicato. ¿Se entiende a dónde voy? Puede que les haga ruido, puede que ustedes me digan, che, profe, pero vos sos medio ingenuo, yo conozco tal sindicato y son todos peronistas, y yo conozco, son todos radicales, yo conozco tal y son todos comunistas. Sí, claro que puede que sí. Pero la ley eso lo prohíbe. Y si nos vamos a los estatutos, el estatuto va a decir que está prohibido. Y el estatuto va a decir que no puede exigírsele a alguien que se afilie a un partido político para pertenecer a un sindicato. Entonces, el concepto de la libertad sindical, si bien es cierto que pueda tener este ruido que nos hacía vinculado con la aparición de la democracia y la nueva 23.551, es mucho más antiguo que eso. Y es la forma de poder garantizar de que los trabajadores libremente se asocien con este objetivo de luchar por sus propios derechos y los intereses que tengan que ver estrictamente con los intereses laborales, y a su vez que puedan ingresar y salir cuando y como quieran de la asociación sindical. Es decir, que nadie pueda forzarlos a que se afilien o que nadie pueda prohibirles que se desafilien. Por supuesto que si existen algunas conductas que reñidas con lo que dice la ley, serán casos particulares y en su caso habría que analizarlo, pero la ley claramente prohíbe la afiliación obligatoria y prohíbe que exista en el estatuto alguna cláusula que no me permita desafiliarme del sindicato si he decidido. Ok. Igual, profe, yo le quería preguntar algo. En algunos casos puede pasar que si no se hacen algunos pactos para de alguna manera forzar a los trabajadores, nadie se afiliaría. O sea, algún tipo de usamiento debe haber, me parece. A ver, entiendo a dónde vas, y sí, es cierto que muchas veces la asociación sindical no solo genera algún tipo de presión para lograr la afiliación, sino que hay una diferencia entre el trabajador afiliado y el no afiliado. Le pretende brindar mayores coberturas a que se afilie, al que pertenece a la mutual, que quien no lo hace. Y también existen los que se llaman cuotas de solidaridad, que es luego de un conflicto colectivo y cuando logramos alguna nueva escala salarial, aquellos que no están afiliados lo mismo deben pagar esa cuota de solidaridad, porque obviamente esto ha sido una conquista de la lucha del sindicato y de los afiliados, que a veces son los que se exponen con las medidas de acción directa, los que no cobran el sueldo porque van al paro, etcétera, etcétera. Entonces, sí, en la práctica hay, y también como pongo esto en términos lícitos y lógicos, también pueden haber en la práctica condiciones donde si no perteneces al sindicato, si no estás afiliado al sindicato, no conseguís trabajo, si no estás afiliado al sindicato, el sindicato se ocupa de que te expulsen o te saquen de la empresa. Eso ya son características totalmente patológicas y que no están para nada en los objetivos de la ley ni en los objetivos de la libertad sindical. Pero por supuesto que características patológicas existen siempre en todos los órdenes, no es propio del sindicato. Entonces sería
un absurdo sostener de que eso es una característica de las asociaciones sindicales argentinas. Son patologías que pueden darse y con las cuales hay que seguir luchando, porque el principio de la libertad sindical no es una garantía en abstracto, es una garantía en concreto, es decir, permite el crecimiento y el desarrollo de los sindicatos como tales y de los trabajadores con su libre expresión de constituir o no el sindicato. Fíjense, cuando dije el objeto es el 2, porque dice las asociaciones que tengan por objeto la defensa de los intereses de los trabajadores se regirán por esta ley. O sea, que cuando yo voy a constituir un sindicato, el objeto básico que tengo que tener es la defensa de los trabajadores. Esto tiene alguna distorsión en la actualidad en nuestro país desde hace algunos años ya. ¿Por qué? Porque cuando se le reconoció a la CTA personería y la CTA comenzó a desarrollar el concepto del sindicalismo mucho más amplio, también integran la CTA, por ejemplo, los desempleados, los trabajadores que no tienen empleo. Y también pueden integrar la CTA de distintas actividades, aún los cuentapropistas. Entonces, hay una cierta distorsión ya en lo que es el objetivo de la 23.551 y lo que se ha venido dando en la realidad después con algunas organizaciones sindicales, cuyo objetivo no ha sido pura y exclusivamente velar por los intereses de los trabajadores, sino por intereses hasta más amplios. En el caso de los desempleados, no son trabajadores, pero lo que la CTA argumenta es que vela por los intereses de que procuren conseguir un trabajo registrado, un trabajo en blanco. Entonces, en función de eso, por eso es que los desempleados también pueden integrar la base de la CTA. Ahora bien, intereses de los trabajadores, todo cuanto se relacione a sus condiciones de vida y de trabajo, la acción sindical contribuirá a remover los obstáculos que dificulten la realización plena del trabajador. Como verán, el artículo 3 es el que abre un poco el grifo y dice condiciones de vida y de trabajo, por eso es que algunas asociaciones sindicales también representan a quienes no tienen un empleo en ese momento y revisten el carácter de desempleado. Los derechos sindicales, que son del 4, constituir libremente sin necesidad de autorización previa asociaciones sindicales. ¿Qué es esto sin necesidad de autorización previa? Es cierto que no debe haber una autorización gubernamental para que yo pueda asociarme, pero sí debo inscribir esa asociación y cumplir con los requisitos mínimos que esta ley exige, que es cantidad de trabajadores, la nacionalidad, la edad, etcétera, etcétera, que ahora vamos a ver rápidamente. ¿Y qué es ese registro del que hablé recién? Es lo que se denomina la simple inscripción. Si nosotros nos agrupamos y nos reunimos y somos 50 trabajadores de una misma actividad, por ejemplo, y decidimos formar el sindicato de cartón, pues bien, cumplimos con los requisitos, llenamos el estatuto constitutivo y vamos ante la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Trabajo, le acreditamos que están los requisitos y le decimos, señor, autoridad de aplicación, queremos que nos inscriba. Esa simple inscripción es la que ya permite que funcionemos como un sindicato, como una asociación sindical simplemente inscrita. Hasta ahí, afiliarse, reunirse, desarrollar, peticionar, participar en la vida interna, los derechos vistos de manera general. Quiero aquí empezar ya a ir definiendo en el modelo sindical argentino los derechos que tienen los sindicatos y las formas que pueden tener los sindicatos. Fíjense que en el 5 dice que tiene los siguientes derechos: determinar el nombre, no pudiendo utilizar los ya adoptados, determinar el objeto, el ámbito de representación personal y la actuación territorial, adoptar el tipo de organización que asuman apropiado, aprobar sus estatutos, constituir asociaciones de grado superior. ¿Qué es esto? ¿Qué es constituir asociaciones de grado superior? ¿Hay grado entre los sindicatos? Sí. En el modelo sindical argentino hay 3 tipos de grado. Los que se llaman sindicato de base o uniones, que es lo que conocemos vulgarmente como el sindicato, como el sindicato que se ha formado y se ha inscrito. Luego hay de segundo grado, que son las federaciones, donde se agrupan y reúnen sindicatos de primer grado, y luego hay de tercer grado, que son las confederaciones,
que es donde se agrupan las federaciones. ¿Va de vuelta? 3 rangos o 3 grados. Sindicato de base o unión. Segundo, federación. Y tercero, confederación. La federación es la agrupación de los sindicatos de base o uniones y la confederación es la agrupación de federaciones. Ahora bien, dije que nuestro sistema, nuestro modelo, distingue entre los simplemente inscriptos y con personería gremial. ¿Y qué ocurre? Que en el ámbito del derecho laboral privado, los que obtienen personería gremial son solo 1 por rama y actividad. Ahora voy a explicar luego qué es esto de rama voto. Va de vuelta. Supongamos que hacemos un sindicato de trabajadores de comercio. Lo inscribimos. Hacemos otro, otra gente se junta, hace otro sindicato de comercio, lo inscribe. Y en otro lado otros, todos con alcance nacional. ¿Puede ocurrir eso? Sí, son 3 simplemente inscritos. Ahora bien, si uno quiere invocar que tiene mayoría y que su representación es la más amplia, y lo acredita, va a obtener lo que se llama la personería gremial. Va a ser el único sindicato de comercio que obtenga la personería gremial. ¿Y esto por qué? Porque en el sistema de las asociaciones sindicales en el ámbito del derecho laboral privado no puede haber más de uno que detente la personería gremial para esa rama y actividad. Reforcé 2 veces el concepto, pero necesito darlo. Cuando hablo del ámbito laboral privado, estoy excluyendo a los empleados públicos. ¿Por qué? Porque si bien los empleados públicos están alcanzados por la 23.551 y también se organizan a través de esta ley a los fines de los sindicatos, no tienen el límite de la única personería gremial. Hay sindicatos de empleados públicos con el mismo alcance territorial y la misma representación que detentan más de uno la personería gremial. ¿Se entendió eso? Esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que solo uno puede tener la personería gremial, nos estamos refiriendo a lo que dice la 23.551 exclusivamente para los trabajadores del sector privado, no para los empleados públicos. Por eso es que ATE y UPCN, ambos con personería gremial, se disputan muchas veces elecciones en distintos sectores. Ambos representantes de trabajadores estatales, pero ambos con personería gremial, en algunos casos de alcance nacional y en otros no. Entonces vuelvo. Cuando el inciso C dice constituir asociaciones de grado superior, es porque, como más adelante lo refleja la ley, hay 3 tipos de asociaciones sindicales. La de base, o el sindicato unión, las federaciones y las confederaciones. Ahora, si yo constituyo un sindicato de primer grado o unión y obtengo la personería gremial, soy el más representativo, supongamos con alcance nacional. Lo mismo luego pasa con la federación. Las federaciones, también las que son más representativas en función de la cantidad de trabajadores afiliados que tienen, obtienen la personería gremial. Y lo mismo ocurre con la confederación. Por eso es que ustedes habrán escuchado hablar, seguramente, o leído, tantas veces de la CGT, la Confederación General de Trabajo. Y hay épocas de nuestro país donde hay más de una Confederación General de Trabajo. Y hasta se las identifica por el nombre de donde están, por la calle, Azopardo. ¿Y eso qué es? Bueno, en realidad puede haber más de una confederación, puede haber más de un agrupamiento de federaciones, pero el problema es que solo una va a obtener la personería gremial. ¿Y eso qué significa? Que va a ser la más representativa. ¿Y eso qué alcance tiene? Que va a ser la que se va a sentar con el gobierno a negociar determinadas cuestiones o temas de política, o, por ejemplo, integrar la Comisión del Salario Mínimo Vital y Móvil. Es decir, que en esa escalita que vimos de sindicato, federación y confederación, en la cúspide hay una Confederación General de Trabajadores y hay una sola Confederación General que tiene la personería gremial.
que es en principio la más representativa porque es la que logró agrupar a mayor cantidad de federaciones con personas gremiales. Y no es un tema menor, porque es un tema trascendente a los fines de la negociación. Entonces, pertenecer o no a la CGT, a la Confederación General de Trabajo, con personería gremial, es un plus a los fines de poder intervenir en las determinadas políticas que se van dando en un país con el gobierno de turno, con el oficialismo. Sentarse o no sentarse a la mesa, resolver o no un paro general de alcance para todo el país, etcétera, etcétera. Ahora bien, estoy en el 7, las asociaciones sindicales no podrán establecer diferencias por razones ideológicas, políticas, sociales, esto hace también a la libertad. Garantiza la efectiva democracia interna, que deben garantizar los estatutos, fluida comunicación, etcétera, etcétera. Quiero avanzar porque quiero ir a un artículo sí importante, que es el artículo 10. ¿Cómo es que podemos unirnos o agruparnos para constituir un sindicato? Hay 3 formas también de agrupación. Observen que el artículo 10 dice, se considerarán asociaciones sindicales de trabajadores las constituidas por, primero, trabajadores de una misma actividad o actividades afines. ¿Qué es esto? Somos trabajadores del petróleo. ¿Cuál es nuestra actividad? Trabajar en el petróleo. Entonces, pertenecemos al sindicato de trabajadores del petróleo. Puede que sea de alcance regional, zonal o nacional. Para aquellos que lo saben, porque a lo mejor tienen familiares o padres o ustedes trabajando en el petróleo, nosotros tenemos un sindicato de trabajadores de petróleo que alcanza Río Negro, Neuquén y La Pampa. Y hay otro distinto en el sur. Y ese se denomina sindicato de base. ¿Por qué? Porque agrupa a los trabajadores del petróleo, pero hasta determinada función o categoría. Y hay otro sindicato, conocido como sindicato jerárquico del petróleo, de Río Negro, Neuquén y La Pampa, que agrupa a trabajadores también del petróleo, pero de otra jerarquía y de otra categoría. Puse el ejemplo de petroleros como para que se visualice si es que tienen algún contacto con la actividad. Ahora, tomé un sindicato que agrupa 3 provincias, pero también podría haber tomado un sindicato de alcance nacional, como por ejemplo el de camioneros, como por ejemplo el de comercio, como por ejemplo el metalúrgico, la UOM, como por ejemplo el de la construcción. ¿Por qué? Porque esos sindicatos, que también son de la misma actividad, tienen alcance nacional. Hay un único sindicato con personería gremial que afilia o tiene afiliado a todos los trabajadores de la actividad que pertenecen al sindicato de todo el país. Primera, entonces, forma en que podemos agruparnos por la actividad. Ahora bien, ¿qué pasa con el segundo? Dice, trabajadores del mismo oficio, profesión o categoría, aunque se desempeñen en actividades distintas. ¿Qué es esto? ¿Cómo hacemos para agruparnos por el mismo oficio o profesión o categoría? ¿A alguno se le ocurre un ejemplo de los que recién di? ¿Se les ocurre cuál puede ser un sindicato de oficio o profesión? Empleado de comercio. Ese es de actividad, porque todos trabajan en el comercio. Pero di otro yo, pero di es profesor. Metalúrgica. Podría ser metalúrgica, pero el más típico de los que di, camioneros. ¿Por qué? Camionero. ¿Por qué camioneros? Porque es más simple de visualizarlo. Yo puedo ser camionero en Corralón Carlos Isla, que distribuye materiales de la construcción. Puedo ser camionero en una empresa petrolera, que lo que hace es distribuye sólidos y líquidos del petróleo. Puedo ser camionero en una yesera. Puedo ser camionero llevando aguas gaseosas. Puedo ser camionero en cargas pesadas. Puedo ser camionero y estoy haciendo un oficio o profesión en determinadas y distintas actividades. Entonces, voy a poner el ejemplo de petroleros que recién pusimos. Si yo soy empleado de una empresa que dedica a trasladar sólidos y líquidos del petróleo y soy el que conduce el camión, ¿qué soy? ¿Petrolero o camionero?
Camionero. Soy camionero. ¿Por qué? Soy camionero. Esto que parece ser simple, no es tan simple y ha dado lugar a muchos planteos. ¿Por qué? Porque claramente el sindicato de camioneros, que hace valer su poder y su peso, tiene dicho, y esto es parte de un chiste que siempre se le atribuyó a Moyano, que todo aquel que se sube a un camión, no importa dónde trabaje y para quién trabaje, pertenece al sindicato de camioneros. El chiste era un poquito distinto y estaba vinculado con los carritos hasta de fútbol. Pero lo cierto es que si yo trabajo conduciendo un camión, mi profesión como conductor de larga distancia queda encuadrada dentro del sindicato de camioneros. Y poco importa lo que lleve en el camión. Poco importa si lo que estoy llevando es cemento, es petróleo, cargas varias, voy vacío. Yo lo que hago es conduzco un camión. Entonces, ya vimos aquí un primer ruido de encuadramiento. No es tan fácil saber a dónde pertenezco. ¿Por qué? Porque voy a ponerlo como un caso concreto, ya purgado porque ha pasado hace muchos años, me tocó a mí como abogado en el ejercicio de la profesión, pero lo voy a poner porque es muy simbólico. En los ejemplos que di de camionero, di el ejemplo de un corralón. Carlos Isla, para los que son del Valle y son de Roca, conocen que es un corralón de materiales de la construcción. Hace unos años, quizá 10 años atrás, el corralón tenía una estructura más chica, pero también tenía camiones. Y los trabajadores eran trabajadores encuadrados dentro del convenio de comercio 130.75, como todos los trabajadores del corralón que venden, y la actividad es comercial, compra-venta de mercadería, en este caso material de la construcción, pero es compra-venta. ¿Qué ocurre? El convenio 130.75 tiene dentro de las categorías también al conductor de camiones, también al repartidor, lo reconoce como tal, es una categoría específica dentro del convenio colectivo. Ahora viene camionero, este no es un caso de laboratorio, es un caso real, viene camionero y le dice, escúcheme, don Isla, usted viejo tiene ahí como 20 gente subida arriba de camiones y que están dando por las dos provincias y hay gente que va a Bariloche, bueno, esa gente no es de comercio, esa gente es de camioneros. No, porque mire que mi actividad principal, que el convenio, que PIN, que, bueno, mire, don Isla, ¿sabe qué vamos a hacer? Le vamos a bloquear la salida al depósito hasta tanto usted no resuelva qué es lo que va a hacer con esta gente porque pertenece a Camionero. Le puse un poco de humor, no vi que se riera nada, pero fue momentos bastante complejos y de tensión como todo conflicto colectivo. Este era un conflicto de encuadramiento. En términos legales, los conflictos de encuadramiento los debe resolver la justicia. En términos de la realidad, se terminan resolviendo por vía de hecho. Esto ustedes lo habrán leído, fue el gran conflicto que tuvo en su momento, no hace mucho, fue el año pasado, Mercado Libre, en su momento también con camioneros, con la parte de logística, el conflicto que tuvo en su momento Coto, que tuvo Jumbo, o sea, hay conflictos vinculados con el peso de un sindicato diciendo, che, esa gente que vos tenés, por oficio o actividad pertenece a mi sindicato. Y el empresario dice, no, no, pará, ¿qué por oficio? Yo, mi actividad general es el comercio, yo los tengo encuadrado bien, los tengo dentro de empleado de comercio. Y ahí es donde se arman las disputas. En el caso concreto del ejemplo que recién les puse, hubo alguna resistencia durante un determinado tiempo hasta que hubo que pasar a esos trabajadores al convenio colectivo de camioneros. Algunos se afiliaron, otros no, al sindicato de camioneros, pero no es un cambio menor, es un cambio muchas veces cualitativo. ¿Por qué? Porque si bien todos se van a regir por la ley contrato de trabajo, aquí ustedes ya saben que aparte de la ley contrato de trabajo, juegan los convenios colectivos. Y el convenio colectivo 8089 de camioneros no es lo mismo que el 130.75 de empleados de comercio. Y las escalas salariales de camioneros no son la misma de comercio, se las acabo de contar, de 120, 140 básico a 60, 70 básico. Entonces, que yo pueda cambiar y pasar a un encuadre por oficio o profesión, muchas veces es sustancialmente diferencial para el trabajador. Entonces, por eso es que justamente el trabajador, ¿qué es lo que va a buscar? La condición que más lo favorezca. No va a quedarse, no, Pérez, yo me quedo en comercio, no quiero saber nada con ganar el doble del sueldo, ni con trabajar menos horas, no, eso sería ridículo, ir contra la naturaleza humana.
Entonces, hasta aquí, y lo puse con un poco de ejemplos para mixturar y que se haga más dinámico, tenemos que podemos unirnos o agruparnos por actividad o actividades afines, inciso A, por oficio, profesión o categoría, inciso B, y la última es servicios en una misma empresa, es ser trabajadores de una empresa. Los sindicatos de empresa en nuestro país son los menos. No tuvo gran auge los sindicatos de empresa. Algunos ejemplos de sindicatos importantes de empresa sí se dieron en Córdoba en las automotrices, donde, por ejemplo, la FIA, la Renault tuvieron y han tenido sindicatos de empresa. Es decir, aparte de pertenecer a la UOM o la UOM participar en el convenio, son sindicatos específicos de empresa. Nuestros sindicatos mayoritariamente son sindicatos de actividad. Por eso es que son de alcance nacional. Y por eso es que di el ejemplo de la gran diferencia con Chile. Como tenemos sindicatos por actividades, todos los que realizamos la misma actividad pertenecemos a la misma asociación sindical y naturalmente o mayoritariamente son de alcance nacional. Entonces cualquier conflicto tiene una repercusión muy superior a que si yo tengo un conflicto en una empresa. Ustedes imagínense que si pongamos el ejemplo chileno, lo voy a dar en abstracto porque desconozco si es así. Supongamos que en Chile yo tengo una empresa con 10 conductores de camión y el sindicato es un sindicato de mi empresa nada más. Si hay un conflicto, los 10 conductores paran, al que perjudican es nada más que ese empresario y no van a poder bloquear ni siquiera una ciudad, ni Temuco. En cambio, si el sindicato por oficio o profesión es nacional, como es camionero, y para todo el transporte del país. Con lo cual la posibilidad de negociación, la fuerza para negociar, es claramente muy superior. Tener sindicatos de alcance nacional por actividad o por oficio ha permitido el desarrollo del sindicalismo argentino en una magnitud muy diferente a lo que ha sido el resto del sindicato latinoamericano. Profe, le hago una consulta. El sindicato de docentes. Sí. ¿Es por oficio o por actividad? A ver, contestémoslo entre todos. Está buena la pregunta. A ver, docentes. Primero, hay distinción entre público y privado, porque puede ser docente de actividad privada y docente de actividad pública. Entonces ya tenemos dos sindicatos distintos. Ahora, agrupa a todos los docentes del país, agrupa a los docentes por provincia y los agrupa por actividad o los agrupa por oficio. Gonza hizo la pregunta, yo no estoy contestando, estoy tratando de desarmar entre todo el tema a ver si podemos contestar. Gonza dice por oficio. Por oficio, pero... A ver. Yo creo que por actividad, porque no es lo mismo ser un docente universitario que de secundaria o de primaria. Y tampoco es lo mismo ser de un establecimiento privado que uno público. Bien. ¿Y alguien sabe si existen asociaciones sindicales para docentes de primaria, de secundaria y de universidad? Luciano dijo, che, ojo que hay distintos, así como hay público y privado, también hay de primaria, de secundaria y de universidad. ¿Alguien sabe si existe esa distinción? Sí, creo que hay un sindicato de profesores universitarios que es independiente de los docentes. Sí, Florencia, somos docentes también los universitarios, ¿cómo independiente de los docentes? ¿Qué quiere decir? Que nosotros claro, no perdón, somos docentes. Aparte de los de primaria, es solamente universidades. Ah, me sentí totalmente ofendido, me excluiste de la calidad de docente. Te entendí. Y es cierto, los universitarios, porque tienen ley especial y tenemos un régimen específico, tenemos asociaciones sindicales de docentes universitarios. Pero los primarios y secundarios están muchas veces mezclados. Pero aquí la pregunta, que todavía no le contestamos a Gonza, es, che, ¿esto es oficio, profesión o es actividad? Pero, profe, ahí por lo que dijo el compañero, que diferenció, digamos, de profesores de primaria, universidad y secundaria, o sea, justamente es por eso que es por oficio, ¿no? Porque si sería por actividad, como que la actividad sería la educación. Entonces, si sería actividad, como que eso lo regruparía todo en un sindicato. Así lo entiendo yo ahora, capaz que estoy mal. No, lo entendés bien. ¿Sería por eso oficio? Seguí razonando.
porque si fuera por actividad, todo aquel que perteneciera a un establecimiento educativo automáticamente tendría que estar en el sindicato de docentes. La maestranza, el de mantenimiento, supongamos que tenemos un kiosco, y no, porque solo van a poder pertenecer al sindicato de docentes los que por oficio tengan la categoría de docentes. Entonces, eso que dijo Gonza es la nota que hay que ir a buscar. Es decir, che, todos acá vamos a pertenecer, seamos docentes o no, a esta asociación sindical, todos vamos a poder afiliarnos, así lo nuestro sea ser mantenimiento, o solo van a poder pertenecer a esta asociación sindical los que detentan el mismo oficio, que es estar a cargo del aula o hacer la planificación, tener características docentes. Entonces, no se apuren en ya tener la respuesta para todos, porque esto es complejo y hay veces que es muy híbrido y hay veces que es muy difícil decir si pertenezco a uno o pertenezco a otro. Por eso es que con los años de profesión, van a ver que hay conflictos de encuadramiento sindical que son bastante complejos de resolver, porque no termino de entender o de saber y me parece que los puedo poner en ambos lados, que puede ser de actividad y que también puede ser de oficio. Les pongo un ejemplo, a ver si ayuda. ¿Saben ustedes lo que es la actividad del viajante de comercio? Algunos sí. Sabrina dice, me estás dando una antigüedad, en mi vida escuché hablar de... Bueno, hay un estatuto del viajante de comercio. ¿Saben quién es el típico viajante de comercio? Que todos hemos alguna vez visto, el visitador médico. El visitador médico es un viajante de comercio. Y sabe, ahora me dice Sabrina, no sé qué es un visitador médico, y ahí ya me caigo. El que vemos, el que siempre nos saca el turno cuando estamos por esperar entrar al médico, llega el tipo con la valijita y con todos los frasquitos y lo atienden a él primero y nosotros nos comemos media hora hasta que el visitador se va. Ese es el visitador médico. Ese está dentro de un estatuto especial para visitador médico, pero es un viajante de comercio. Entonces la pregunta es, viajante de comercio puede ser tanto un visitador médico como uno que vende repuestos, que viene de Buenos Aires. ¿Por qué ha desaparecido casi la figura del viajante de comercio? Porque obviamente a través de la comunicación y de internet, hoy ya no es necesario que nos traslademos de pueblo en pueblo llevando, che, yo te ofrezco colchones, yo te traigo, porque entramos a la página web, vemos lo que hay, lo compramos y se acabó. Pero es una actividad, ustedes tengan en cuenta que todos los productos en un país tan vasto como el nuestro tenían comercialización a través de viajantes de comercio porque las sedes estaban en Buenos Aires o las fábricas estaban en Buenos Aires y era necesario llevarle no el producto, sino la muestra de qué es lo que iba a comprar al que estaba en el interior. Y eso se hizo a lo largo de toda la historia de la República Argentina con viajantes de comercio. Por lo cual hubo una época donde era una actividad muy rentable. Ahora, la profesión era ser viajante de comercio. No importa qué llevaba en mi maletín. Si llevaba remedio, si llevaba un bibliorato con hierro, con distinto tipo de... era el vendedor de Asindar, o si llevaba colchones. No importaba. Yo lo que me dedicaba era a ser un viajante de comercio. ¿Se entiende? Ahí tienen un caso típico de profesión o de oficio. En el caso de las profesiones liberales, lo voy a pasar de largo porque primero hay que ver que sean trabajadores en relación de dependencia y ahí es donde se comienzan a generar bastante ruido. Los empleados de un hospital, los empleados de una clínica, si están o no por oficio, por actividad, es un tema discutido que para la clase de hoy no nos da, me parece, todavía, así que avancemos un cachito más. Al 11, ¿por qué? Porque esto ya lo vimos, pero ahora quiero verlo reflejado en la norma. Perdón. Las asociaciones sindicales pueden asumir alguna de las siguientes formas. Es cómo es que van a poder estar esas asociaciones sindicales en los 3 grados que dimos. Sindicatos o uniones, que es primer grado, federaciones, cuando agrupen asociaciones de primer grado, que es de segundo, y confederaciones, cuando agrupen a las asociaciones contempladas en los incisos que la preceden. Esto es sindicato o unión, asociación y federación. Recién ya lo habíamos explicado, pero es para que vean que el propio artículo 11 así lo garantiza. Bien, déjenme monitorear horario
estamos para unos 40 minutos más de clase. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora para tratar de romper un poquito y no ir artículo por artículo, porque se pone muy tedioso el tema de la ley? Vamos a ir a los institutos centrales de la ley para ya tenerlos claros, sin perjuicio de que las clases que viene vamos a seguir profundizando. ¿Qué son los delegados sindicales? ¿Saben ustedes qué es un delegado? ¿Escucharon la palabra? ¿Escucharon hablar a alguien? ¿Lo eligieron delegado o está como delegado? Santiago dice sí, pero no quiere, Santiago Brito, pero no quiere hablar mucho, entonces dice, hace con la cabeza nomás, pero bueno, porque sabe que si dije sí, la pregunta es, bueno, che, ¿qué son? ¿Qué te graficás? ¿Qué es un delegado? El representante, ¿no? ¿Representante de quién? Del interés o del sindicato. ¿Del sindicato? Sí. ¿Solo Es del el que habla sindicato? del grupo de trabajadores. Entonces, representante de los trabajadores y también representante del sindicato. Es representante de los trabajadores frente al empleador y es el nexo de comunicación con el sindicato. ¿Puede ser esto así? Sí, es así. Justamente, el delegado tiene esa doble función. Es quien debe nutrirse de los reclamos y de las insatisfacciones de los trabajadores, es el que los debe canalizar junto con la asociación sindical, yendo a la asociación sindical a comunicarlo, a traer la información de la asociación sindical y hacer ese puente junto con su empleador. Entonces, primer cuestión, el delegado cumple un rol muy importante y no goza de una licencia en términos de que no es que deja de trabajar. El delegado sigue cumpliendo con sus funciones laborales, trabaja, pero tiene esta doble representación, para lo cual goza de algunos descansos, de algunas pausas. Estoy queriendo usar distintos términos que no son técnicos profesos, goza de esas pausas de tiempo para poder ejercer su condición de delegado. Ahora, eso no significa de que ese trabajador deje de trabajar, porque si no, ¿cómo haría el delegado si deja de trabajar para poder representar a sus compañeros, si no está dentro de la planta sabiendo lo que pasa? Pero con el mismo criterio, ¿qué pasaría si tiene que trabajar todos los días 8 horas? ¿Cuándo se comunicaría con la empresa? ¿Cuándo se comunicaría con el sindicato? Entonces vamos a ver que hay una licencia especial que tienen los delegados para poder ejercer esa representación que se denomina crédito horario. El delegado goza de un crédito horario que es una cantidad de horas al mes para poder ejercer libremente su condición como tal de delegado. ¿Por qué es tan trascendente hacer foco en el delegado? Porque si ya tenemos un sindicato constituido, si ya lo hemos inscrito, si ya tiene autoridades y tiene un secretario general y tiene un secretario adjunto y tiene secretario de acta y tiene secretario gremial y tiene los vocales, es decir, funciona orgánicamente, cumplió con toda la ley, ese sindicato, como ya vimos, puede ser de alcance nacional. Entonces, si el sindicato del que estamos hablando era una defensa de antivirus mía que dice que no está activo, pensé que ocurría algo. Si el sindicato es de alcance nacional y la sede está, como dice el dicho, Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires, está en Buenos Aires, ¿cómo haría ese sindicato para tener comunicación con el interior? Bueno, ustedes podrán decirme, porque a su vez hay delegaciones locales. Sí, es cierto, también, así como existe el sindicato de camioneros con su secretario general y su cúpula, Moyano o el Moyano que esté de turno en Buenos Aires, también hay seccional del sindicato de camioneros en Neuquén y también hay en Río Negro. Ok, pero es muy grande la provincia y son muchas las empresas. ¿Cómo hace el sindicato para saber cuáles son las necesidades de cada una de esas empresas y si se cumplen o no, por ejemplo, con las obligaciones laborales? Eso lo hace a través del puente, del nexo que es el delegado. El delegado es el que va y le lleva la información al sindicato y es el que trae la información del sindicato.
es el que dice a tal compañero no le están pagando las horas extras y viene el reclamo, y no es lo mismo que el reclamo lo haga el sindicato a que lo haga el trabajador aislado, y es el que viene con la información, che, en la próxima paritaria va a salir un 30 y pico, y ese porcentaje se va a pagar de tal forma. Entonces, ese es el rol del delegado. Cuando hicimos una pregunta sobre libertad sindical, alguno de ustedes dijo que también la libertad podía estar vinculada con la necesidad de que se lo proteja y que la ley de la democracia había dado determinada protección. Vamos a poner dentro de eso el contexto. Está claro que en el estado actual del sindicalismo, del derecho sindical, mejor dicho, si no existiera una protección de las leyes para el ejercicio de la función sindical, posiblemente muchos empleadores tomarían la decisión de no tener representantes sindicales. Va de vuelta y me hago cargo de lo que digo. Posiblemente, si no existiera protección, muchos empleadores todavía tomarían la decisión de no tener representantes sindicales. ¿Y esto por qué? O muchos, voy a cambiar la palabra mucho para que no herir susceptibilidades, algunos. ¿Y esto por qué? Porque sigue habiendo, al menos en determinados sectores, una absurda discusión entre que el sindicalista siempre está en contra del empresario, como que el empresario siempre busca perjudicar al trabajador y al sindicalista. O sea, esa dicotomía permanente de que uno quiere aprovecharse del otro y que el sindicalista es un vago que no trabaja y que el empresario es un amarrete que no quiere pagar y lo que quiere es acumular, lo van a visualizar y lo van a vivir, si no lo han vivido ya en el mundo de adultos que tienen, lo van a vivir cuando empiecen a trabajar. Ya sea en esta profesión o en cualquier profesión, van a encontrar esa lucha permanente. Entonces, por eso me animo a decir de que si no hubiera protección para quienes ejercen un cargo sindical, los empresarios tratarían de no tener sindicalista o de no tener delegado. La ley 23.551 mantuvo lo que ya existía con anterioridad, que se denomina tutela sindical. Antes fue esto conocido como el fuero o los fueros sindicales, mal denominado así porque nunca tuvo el carácter de fuero en los términos que conocemos, sino que es una tutela, es una protección que tienen determinados trabajadores. Quiero hacer foco en esto porque esto es el centro de la ley de asociaciones sindicales. Expliqué que es necesario que aquellos que van a ejercer determinado rango sindical tengan una protección. Primero, ¿quiénes gozan de tutela sindical? Y segundo, ¿en qué consiste la tutela sindical? ¿Quiénes gozan? Para la ley tienen protección tanto los representantes sindicales, es decir, los que ocupan un cargo dentro de la estructura sindical, como los delegados. Es decir, si yo soy secretario general, secretario de acta, secretario adjunto, no importa qué, ocupo algún cargo dentro de la estructura del sindicato, tengo tutela. Y si soy delegado, también tengo tutela. Vamos a ver luego que antes de ser delegado tengo tutela y después de ser delegado tengo tutela, pero no se apuren, porque a lo mejor alguno esto ya lo vio y solo estoy diciéndole, espérenme un poquito. ¿En qué consiste la tutela? Era la otra pregunta. ¿Qué significa que un trabajador esté tutelado por tener algún cargo sindical? La ley dice que el trabajador que goza de tutela no puede ser despedido, ni suspendido, ni variadas las condiciones laborales, sin que se le tramite previamente lo que se denomina exclusión de tutela sindical. Va de vuelta para María Eugenia que está anotando y yo voy muy rápido. La ley dice que el trabajador tutelado no puede ser ni despedido, ni suspendido, sancionado, ahí hay una cuestión menor, pero vamos a ponerlo así, ni modificarse sus condiciones laborales sin que previamente se tramite lo que se llama exclusión de tutela sindical. ¿Qué es esto? Más allá de que creo que ya lo escribieron. Ahora traten de entenderlo. Si yo soy delegado de una empresa, ya electo y en funciones,
y el empleador me quiere despedir, aún con justa causa, porque, por ejemplo, yo insulté al jefe de recursos humanos, y lo insulté delante de otros trabajadores, y hay testigos, y no solo lo insulté, agarré un vaso, se lo tiré y le pegué en la pared al lado de la cara de él. ¿Existe justa causa? Sí. Bueno, pero es el delegado. ¿Puede despedirlo el empleador invocando la justa causa? La respuesta es sí, en la medida que previamente haga el trámite de exclusión de tutela. ¿Se entiende esto? No podría comunicarle sin más el despido, sino que va a tener que iniciar el trámite. ¿Y qué es el trámite de exclusión de tutela y ante quién se tramita? Es un trámite judicial. Se tramita ante el juez laboral competente y el objetivo es pedirle al juez laboral que excluya de la tutela a ese trabajador que está protegido a los fines de que me autorice a despedir, suspender o variar las condiciones. O sea, aquellas tres cosas que no puedo hacer, solo las haría en la medida que un juez lo excluya de la tutela transitoriamente para que yo la pueda aplicar. Eso se llama procedimiento de exclusión de tutela sindical. La ley 23.551 dice que debe tramitarse por vía sumarísima. En la práctica, tanto en la provincia de Río Negro y Neuquén, estos son juicios de conocimiento pleno, más allá de que se les dé trámite sumarísimo, demoran como cualquier otro proceso. Y hay un tema muy importante que hoy ya es jurisprudencia unánime después que se adhirió que se unió a este criterio la Suprema de Buenos Aires, que una vez que se tramitó el procedimiento de exclusión de tutela, si el juez me autoriza, por ejemplo, a despedir con causa, no se vuelve luego a discutir la causa en un juicio posterior. Es decir, hace cosa juzgada lo que se resuelva en el procedimiento de exclusión de tutela y en la autorización de poder despedir. Lo voy a poner en ejemplo porque yo ya metí la palabra cosa juzgada, algunos se quedaron en la mitad y estaban escribiendo y no lo entendieron. Vamos al tipo que le tiró el vaso al jefe de recursos humanos. Lo hizo. Yo soy el empresario y le digo al abogado, mirá, yo lo quiero despedir. Ok, es el delegado. Bueno, no importa, lo quiero despedir. Listo. Va el abogado, inicia en la Cámara de Trabajo, porque está en Río Negro y va a la Cámara de Trabajo, juicio de exclusión de tutela. ¿Qué le dice al tribunal? Le dice, mire, este trabajador es delegado, está en ejercicio del mandato, y ocurrieron estos hechos. Agredió al jefe de recursos humanos, le tiró con un vaso por la cabeza. Eso es una injuria laboral grave. Yo solicito se lo excluya de la tutela judicial, de la tutela sindical, para poder despedirlo con causa. Se inicia el trámite, se le corre traslado de la demanda, es una demanda porque es un trámite judicial al trabajador, y el trabajador contesta y se controvierte. Hay un juicio de conocimiento donde el tribunal lo que va a evaluar es, primero, si está tutelado o no. Listo, tiene tutela, entonces ahí está bien, hay que hacer el trámite de exclusión de tutela. Y lo segundo que va a evaluar es si la causa invocada existe, no está vinculada con el carácter de delegado que tiene, es decir, no está atentando en su condición de sindicalista, y a su vez va a ponderar si lo que se pide, que es el despido con causa, es suficiente o no la injuria. Es decir, conoce de manera íntegra en el proceso. Por eso, cuando lo excluye, le dice, lo excluyo de la tutela y lo autorizo a que lo despida con esa causa. Por lo tanto, si el empleador que logró la exclusión luego comunica el despido invocando esa causa, el tema se cerró. No hay posibilidad de que el trabajador en un juicio posterior vuelva a querer discutir la gravedad o no de la causa o la existencia o no de la causa. ¿Se entiende esto? Aunque parezca un tema medio obvio, en la primer arranque de la jurisprudencia nacional, la jurisprudencia se había dividido y habían tribunales que entendían que la exclusión de tutela solo debía decir esto no está vinculado con lo sindical, proceda, y en un juicio posterior se volvía a discutir si la causa era real o no y si la injuria era suficiente o no. Entonces obligaba a un nuevo proceso. Río Negro y Neuquén nunca tuvieron ese criterio, al menos mayoritariamente, y hace cosa de 2 años
la Suprema Corte de Buenos Aires, que era el último tribunal con peso que estaba con un criterio disidente, por mayoría adhirió a este criterio, con lo cual hoy a nivel nacional solo hay un juicio de exclusión de tutela donde se discute el fondo de la cuestión. Se discute si se autoriza la exclusión de tutela y a su vez si la medida que se va a aplicar se puede aplicar. Si entendieron el razonamiento, síganme con esto. Si yo pido autorización para despedir con causa, puedo, una vez que obtengo la exclusión, no despedir con causa y suspender. ¿Puedo hacerlo? Sí. ¿Por qué? Porque obviamente la sanción de suspensión es menor que la del despido, que es la máxima de las sanciones. Entonces, quien puede lo más, puede lo menos. Si yo podía despedir, podré suspenderlo, porque advertí o evalué de que la conducta había cambiado y decido suspender. Puedo, aún habiendo obtenido la exclusión de tutela, no aplicar nada. Puedo no aplicar nada. ¿Por qué? Porque es más beneficioso para el trabajador, porque no es automático. Ahora, lo que no puedo es pedir autorización para suspender y luego que me dan la exclusión de tutela, despedir por esa causa. Porque yo lo pedí para suspender. Entonces, lo único que voy a poder aplicar es la suspensión, y cuando es suspensión, debo decir hasta la cantidad de días que quiero aplicar, porque eso también lo va a evaluar la Cámara, porque no es lo mismo aplicar 5 días de suspensión que 25 días de suspensión. Como ya hemos visto que aquí lo que juega es el criterio de la gravedad de la injuria, no es lo mismo que yo lo vaya a sancionar porque llegó tarde y pide exclusión de tutela y diga para poder suspenderlo. Eso es incompleto. ¿Suspenderlo cuántos días? Porque si la Cámara me dice, sí, está bien, suspéndalo, yo le aplico 25 días, es desproporcionado para el tipo de falta cometida. Entonces, si voy a suspender, debo decir qué sanción voy a aplicar. Suspensión de X días, y eso es lo que me va a conferir la Cámara. Y si la Cámara no lo autoriza, puede decirme, no autorizo la medida de suspensión, no excluyo la tutela a los fines de la suspensión de 25 días que usted solicitó. Punto. Entonces me quedé sin exclusión de tutela y no lo puedo hacer. Yo hice referencia siempre al delegado, pero dije al comienzo que están tutelados también los representantes sindicales. Por lo tanto, si yo lo que quiero es sancionar, despedir o cambiarle las condiciones a un miembro de la asociación sindical, debo también hacer el procedimiento de exclusión de tutela. Estoy en la misma condición que la del delegado. ¿Se entendió? ¿Sí? Profe, Escucho. ahora consulta. Dale. El juez, en vez de declarar que sea inadmisible la decisión de despido sin causa y declararlo cosa juzgada, ¿puede otorgar otro tipo de sanción? Ponerle decir No. que no es una injuria grave. No, no puede. No, porque eso sería variar la pretensión y afectaría el derecho de defensa. ¿Por qué? Porque vos en la bilateralidad, cuando te iniciaron la exclusión de tutela, lo que te dijeron es que te la pidieron para despedirte. Entonces vos cuando te defendés, vos decís, no, esto no es una injuria grave. Yo reconozco que le falté el respeto, pero no le tiré el vaso. Yo le dije, che, no seas cabrón, dejanos, dale la licencia. Entonces, si la Cámara dice, el hecho está aprobado, pero no justifica un despido, listo, se terminó. Porque si la Cámara variara y diría, justifica una suspensión, a mi trabajador me violó el derecho de defensa, porque yo sobre eso no me defendí. Acordate del principio que dimos de invariabilidad de la causa y aplicarlo aquí. Es lo mismo. Claro. O sea, vos no te pudiste defender de que te iban a suspender, porque hubiese sido otro tu argumento. Vos te defendiste de que te querían despedir. Por eso es que debe ser preciso lo que vos pedís como exclusión de tutela. Claro. Quedan 15 minutitos de concentración final que les pido que tengamos en cuenta, porque voy a explicar y voy a dejar para la próxima clase, viéndolo junto con el decreto reglamentario, en la protección o la tutela que existe en el delegado de la manera más amplia que lo da la ley. Ya dijimos que el delegado tiene tutela. Ahora bien, yo les pregunto, alguien que es candidato para ser delegado, pero que todavía no lo designaron delegado, ¿tiene tutela? Alguien que ya cesó porque se le terminó el mandato, ¿tiene tutela? ¿Entienden los supuestos? Entonces, voy a explicar cronológicamente cómo es que la ley, el decreto reglamentario, la ley 3551,
han protegido específicamente al delegado desde su condición de candidato hasta mandato cumplido. Primera cuestión. Si yo me postulo como delegado y notifico al empleador que me he postulado para poder ir a las elecciones como delegado, a partir de que notifiqué que soy un postulante al cargo de delegado, tengo protección, tengo tutela. Ahora bien, una vez que yo me postulo, luego tiene que intervenir la asociación sindical analizando si yo cumplo o no los requisitos con la postulación. Como cualquier acto eleccionario, genera y se crea una junta electoral. ¿Quién crea la junta electoral? El propio sindicato. Entonces, esa junta electoral toma los nominados postulantes y dice, a este le oficializo la lista, a este le oficializo la lista, a este no. ¿Por qué? Porque no cumple los requisitos. No tiene la cantidad de avales, no está afiliado al sindicato, no tiene la antigüedad, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo. Si yo soy postulante, me nominé como postulante a delegado, tengo tutela. Pero si mi lista no se oficializa, cesa mi tutela automáticamente. Ahora, si mi lista se oficializa, mantengo la tutela. ¿Se entendió esto? María Eugenia, ¿entendiste? Estás muy concentrada y no sé si te estás durmiendo o no. Mazo. Lo de la lista me quedó ahí. Ok, vamos de vuelta. Ya tenemos en claro que si yo me postulo y notifico que soy candidato a delegado, tengo tutela sindical. Ahora, no basta con que yo diga, che, yo quiero ser delegado. Tengo que cumplir requisitos. ¿Y quién analiza si cumplo o no los requisitos? La Junta Electoral. La Junta Electoral, al analizarlos, lo que hace es dicta un acto de oficializar la lista. La lista oficializada es aquella que ha cumplido con los requisitos. Si yo soy postulante y mi lista se oficializa, mantengo la tutela. Pero si yo soy postulante y mi lista no se oficializa, pierdo la tutela. ¿Y esto por qué? Porque no reunía los requisitos, entonces no puedo estar protegido. Otro pasito más. Ya tengo lista oficializada y voy a las elecciones. Vamos a las elecciones y yo gano como delegado. Por supuesto, mantengo la tutela. Yo pierdo en las elecciones. La pregunta es, ¿pierdo la tutela o no? Y aquí el decreto reglamentario es el que da la respuesta. Si yo saqué como mínimo un 5% de los votos emitidos, va de vuelta. Si yo, que soy un candidato de una lista oficializada y que me presenté a las elecciones, obtuve como mínimo un 5% de los votos emitidos, mantengo mi tutela por 6 meses más, aún habiendo perdido las elecciones. Pero, si yo, que soy un postulante de una lista oficializada y que fui a las elecciones, no obtengo el 5%, es decir, no logro el 5%, automáticamente cesa mi tutela luego del acto eleccionario. ¿Se entendió? ¿Va de vuelta? Va de vuelta. Soy postulante, ya tengo tutela. Voy a que me oficialicen la lista. Me oficializa la lista, mantengo la tutela. No me lo oficializan, cesa la tutela. Ya vengo como candidato de lista oficializada y participo de la elección. Pierdo la elección, no gano. Es importante saber qué porcentaje de votos saqué. Si saqué más de un 5% de los votos emitidos, mantengo la tutela, aún habiendo perdido, por 6 meses más posterior al acto eleccionario. Es decir, estoy protegido durante esos 6 meses posterior al acto eleccionario. Esto es para que el empleador no tome eventualmente venganza de aquel que fue un candidato y aún no habiendo ganado me despida o me sancione o me modifique las condiciones. Al menos por 6 meses posteriores al acto, yo estoy protegido. Pero si no saco ese 5%, no me voté ni yo, en ese caso, lo que la ley dice es cesa la tutela. Para evitar también el fraude, de que yo, para haberme protegido, me presente en una lista, armemos una lista entre amigos, ¿no? Pero no tengamos adepto nadie
los vaya a votar. Entonces, en ese caso, el decreto reglamentario puso un porcentaje. Ahora, gané las elecciones. ¿Qué plazo de tutela tengo? Lo que dure el mandato. El cargo de delegado, por lo general, como lo contempla la ley, tiene un mandato de 2 años. Entonces, durante los 2 años de vigencia del mandato, yo estoy tutelado. ¿Termina mi mandato? ¿Cesa la tutela? No. La misma ley dice que el delegado de mandato vencido tiene 1 año más de tutela sindical. Eso es también para evitar que el empleador, una vez que el delegado terminó, tome medidas y o por represalia lo despida o le cambia las condiciones o lo sanciona. He perdido algunas caras en el camino que están entre desconcierto, aburrimiento y me quiero ir. Entonces voy a hacer un denodado esfuerzo por recobrar algunas de las caras perdidas y voy a focalizar de nuevo en la tutela del delegado, que como verán tiene sus pequeñas vueltas. Empecemos en orden cronológico. ¿Qué es lo primero que voy a hacer si yo quiero ser delegado? Es postularme, es ser candidato. La ley en todos los supuestos exige que yo notifique al empleador para que la tutela rija, porque si no el empleador no puede enterarse así como por el aire de que yo soy candidato o que yo fui electo. Esta es una obligación que tiene la asociación sindical y el trabajador. Entonces, si yo soy candidato y me he postulado y lo notifiqué al empleador, automáticamente ahí comienzo a tener tutela sindical. ¿Esto qué es? Estoy protegido. No me puede despedir, no me puede sancionar, ni me puede modificar las condiciones. ¿Hasta cuándo? Y ahí veremos. Porque hasta acá lo único que soy es un candidato, un postulante. Vamos a la oficialización de listas. Viene la Junta Electoral del sindicato, que está constituida para esa elección, y oficializa todas las listas, con lo cual todos los candidatos mantienen la tutela. Ninguno cesó con la tutela. ¿Por qué? Porque todas las listas están oficializadas. 3 listas, las 3 oficializadas. En vez de que estén las 3 oficializadas, oficializa 2 y una no. Motivos no importan, los motivos que están en la ley. No reunió los requisitos formales, no la presentó en término, etcétera, etcétera. Automáticamente, si yo no estoy en una lista oficializada, es decir, mi lista no se ha oficializado, cesa mi tutela sindical. Ese día dejé de tener tutela. A partir del día siguiente, el empleador va a poder despedirme, va a poder modificar las condiciones y va a poder sancionarme. Por supuesto que después veremos, esto no es tan estricto, veremos si lo mismo no hay una conducta antisindical o si no hay un acto de discriminación, si no aplicamos la ley antidiscriminatoria. O sea, estoy tratando de ser tajante nada más que para ver los plazos de cómo está previsto en la norma. Sigo, ya estoy en una lista oficializada y voy a las elecciones. Me presento y mi lista pierde, no gana. Para saber si mantengo o no la tutela, tengo que ver porcentaje. Si obtuve más del 5% de los votos mi lista, yo mantengo por 6 meses la tutela sindical. Si no obtuve el 5%, es decir, estoy por debajo de ese porcentaje, cesa la tutela sindical. Mi lista gana y yo soy delegado, en primer orden, entro como delegado. ¿Cuánto dura mi tutela? Lo que dure el mandato más 1 año más. ¿Cuánto dura mi tutela? Lo que dure el mandato más 1 año más. ¿Cuánto dura el mandato? Normalmente 2 años. Entonces, en principio, yo tengo una tutela de 3 años. Mandato más 1. Ahora, ¿qué pasa si yo renuncio al cargo de delegado y en vez de estar 2 años estoy solo 1 año o estoy 18 meses? ¿Cesa ahí mi tutela? No, siempre tengo 1 año más. O sea, lo que yo ejercí, más 1 año más. Esta es la protección adicional que da la ley para evitar toma de represalias por parte del empleado. ¿Se entendió ahora? ¿Sí? Sabrina hasta que se le cae la cara, pero dice, bueno, digámosle, los mensajitos son, digámosle que sí, si no lo va a repetir de nuevo y nos pegamos un cuetazo todo. Bueno. Ya está, se entendió. Ok, ¿por qué hice tanto hincapié en esto? Porque cuando ustedes se reciban y comiencen a ejercer la vida profesional,
uno de los temas, salvo que se dediquen a sindicatos, es decir, a atender sindicatos y tengan que discutir personería gremial o tengan que participar en convenios colectivos, uno de los temas o el tema que mayor implicancia práctica tiene en la actividad profesional es el de la tutela sindical. Porque ya sea que atiendan a trabajadores o atiendan a empresas, van a tener que analizar cuánto y cómo dura la tutela sindical. No hemos dicho todavía cuándo tenemos derecho a elegir delegado. Porque dijimos, sí, el delegado tiene este rol, el delegado en la empresa hace tal cosa, el delegado... Ahora, yo pregunto, y aquí abro el juego a ver si alguno lo sabe. Si yo tengo 5 empleados y mi actividad es comercio, ¿tengo obligación de tener un delegado? Evangelina dice no, lo dice pues me parece que por sentido común instinto. Si yo le dijera, y si tengo 10, y si tengo 15, y si tengo 4, o sea, ¿cuál es la línea de corte? ¿Hay una línea de corte? ¿Importa si...? Que hay una línea de corte. Hay una línea de corte, pero no sé cuántas cantidades de personas tienen que ser empleadas. Bien. Ok, lo buscamos en la ley que va a ser más fácil. Pero, pregunto, hay una línea de corte, la cantidad de trabajadores mínimos, etc. La otra pregunta ¿es lo mismo si la actividad es comercio a que si la actividad es otra? Por ejemplo, trabajadores de frío, ¿Stimpra? ¿Alguien sabe eso? Alguien abrió el micrófono, pero me parece que fue de que se le abrió nomás, porque no veo. Avanzamos al régimen delegado. ¿No? Ok. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la pauta de cantidad de trabajadores que está en la ley, como lo dice expresamente la 23.551, es la pauta mínima, sin perjuicio de que los convenios colectivos pongan otra pauta. O sea, por el tipo de actividad yo puedo tener una pauta diferente a la que tiene la 23.551. ¿Y cuándo se da la pauta diferente? Por ejemplo, en actividades que no nuclean a muchos trabajadores juntos. Por eso puse el ejemplo de los trabajadores de frío, de Stimpra, el convenio 232-94, que en nuestro ámbito geográfico se da no solo en los frigoríficos como pueden ser de carne, sino en los fríos de fruta. La actividad de los trabajadores de frío no es muy numerosa, porque yo para controlar las cámaras no necesito tener 50 trabajadores o 200 como en un galpón de empaque. Un galpón de empaque puede tener 200 según los turnos que tenga, las máquinas que tenga, 300, y a lo mejor el frío son 5, son 3, son turnos. Ahora, en función de eso, el convenio de Stimpra, de frío, requiere menos trabajadores para tener derecho a tener un delegado. ¿Y eso es válido? Sí, es válido. Entonces, lo que vamos a dar como pauta es la pauta mínima que tiene la ley 23.551, pero sepan de que hay convenios colectivos que tienen otras pautas. Voy a agotar el tema de la clase de hoy con un paneo muy rápido de los artículos vinculados con la representación en la empresa, que son los del delegado justamente, y ahí vamos a ver lo de las cantidades. Los delegados de personal, comisiones internas y organismos similares ejercerán en los lugares de trabajo, según el caso, en la sede de la empresa o del establecimiento al que estén afectados, la siguiente representación. A. De los trabajadores ante el empleador, la autoridad administrativa del trabajo, cuando ésta actúe de oficio en los sitios mencionados y ante la asociación sindical. Yo omití, porque pasé rápido, la otra representación que es importante. La de la autoridad administrativa del trabajo, es decir, que el delegado no solo es el vínculo con el empleador, con el sindicato, sino también con la autoridad de aplicación. Es el que va a las audiencias, es el que pide, es el que puede peticionar con una nota a la autoridad de aplicación que se vaya y se haga una inspección, por ejemplo, porque no se están cumpliendo con las normas de seguridad e higiene. Entonces, como verán, el rol es múltiple. No solo se vincula con la asociación sindical, no solo se vincula con el empresario o el empleador, sino que también lo hace con la autoridad de aplicación. De la asociación sindical ante el empleador y el trabajador, que es lo que estamos viendo en términos ahora puntuales. Para ejercer las funciones indicadas en el 40, y acá vienen los requisitos. ¿Quiénes pueden ser delegados?
Estar afiliado a la respectiva asociación sindical con personería gremial. Primer tema, primer cuestión que hace ruido. Artículo 41, inciso A. La ley 23.551 dice que para ser delegado tengo que ser afiliado y no a cualquier asociación sindical, a una asociación sindical con personería gremial. Van a ver que este es uno de los incisos declarado inconstitucional por la Corte, en el práctico. Después, por supuesto, lo vamos a discutir, pero sepan ya que el 41, inciso A, está entre los fallos que les acabamos de dar. Ser elegido en comicio convocado por esta, en el lugar donde presten los servicios o en relación al cual esté efectuado, en horas de trabajo, por el voto directo y secreto de los trabajadores cuya representación deberá ejercer. Un tema importante, para ser delegado tengo que ser afiliado, pero votan, eligen todos los trabajadores, estén o no afiliados. ¿Va de vuelta? Para ser delegado, candidato, tengo que estar afiliado al sindicato. Estamos viendo que tiene que ser uno con personería gremial. La Corte dice no, puede ser también uno simplemente inscrito. Pero lo importante saber es que quien tiene derecho a votar son todos los trabajadores, estén o no afiliados. No se me puede exigir el carácter de afiliado para poder elegir al delegado. La autoridad de aplicación podrá autorizar a pedir a la asociación sindical la celebración en lugar y horas distintos. Cuando con relación al empleador respecto del cual deberá obrar el representante no existiera una asociación sindical con personería gremial, la función podrá ser cumplida por afiliados a una simplemente inscrita. Como verán, el segundo párrafo le permite a la simplemente inscrita ejercer el carácter para representación con delegado, pero sujeto a que no haya una con personería gremial. Por eso es que la Corte dice esto afecta el principio de la libertad sindical. En todos los casos se deberá contar con una antigüedad mínima en la afiliación de 1 año. Esto también es relativo, porque la ley dice que para poder ser candidato tengo que estar afiliado y tener 1 año de antigüedad en la afiliación. Ahora, esto no rige cuando es una actividad nueva o en actividades como la construcción, donde, como ya hemos visto y vamos a desarrollar cuando veamos la 22.250, no hay un régimen de estabilidad. Es posible que nadie alcance, si la obra no dura 1 año, nunca alcanzo a tener la antigüedad mínima para poder ser delegado. Entonces, en esos supuestos excepcionales, cuando se trata de régimen como la construcción o una actividad que recién comienza, el requisito de la antigüedad no es un requisito exigido. Tener 18 años de edad como mínimo, revista en el servicio de la empresa durante todo el año aniversario anterior, esto también es relativo en función de la antigüedad que tengo o no. El establecimiento, acá está el párrafo de excepción de reciente instalación, no se exigirá contar con una antigüedad mínima en el empleo, lo mismo ocurrirá cuando por la índole de actividad en las que se presten servicios a los trabajadores representantes, la relación laboral comience y termine con la realización de la obra, esto es 22.50. Este párrafo es lo que acabo de explicar, por eso lo doy rapidito. Mandato, no podrá exceder de 2 años, podrá ser revocado mediante asamblea de sus mandantes convocadas por órgano directivo de la asociación sindical, por propia decisión o a petición del 10% del total de los representados. Quienes ejercen las funciones que se refiere el 40 de esta ley tendrá derecho a verificar la aplicación de las normas legales, reunirse periódicamente con el empleador, presentar ante los empleadores o sus representantes los reclamos y las reclamaciones. Bueno, vamos a el 44 y ya termino. Estoy acelerando para que no se estire la clase. Sin perjuicio de lo acordado en las convenciones colectivas de trabajo, los empleadores estarán obligados. Esto es, las convenciones pueden poner, y de hecho han puesto más cosas que las aquí contempladas, pero estas son las mínimas a las que está obligado el empleador. A. Facilitar un lugar para el desarrollo de las tareas de los delegados del personal en la medida en que, habida cuenta de la cantidad de trabajadores ocupados de la modalidad de la prestación de los servicios, las características del establecimiento lo tornen necesario. Esto es decir, que pueda tener un espacio físico donde el delegado pueda reunirse a solas con el trabajador para escuchar cuál es su planteo y su reclamo. Esto suele ser algo de lucha continua. ¿Por qué? Porque el de recursos humanos quiere estar al lado, no le permite que hable libremente. Bueno, eso es violentar los derechos de la 23.551. El delegado puede y debe reunirse en un espacio tranquilo dentro del establecimiento a sola con los trabajadores para poder recibir los reclamos.
Concretar las reuniones periódicas con esos delegados asistiendo personalmente y haciéndolas representar. Y acá viene, inciso C. ¿Se acuerdan que les hablé del crédito horario, mal denominada licencia de los delegados? El inciso C dice, conceder a cada uno de los delegados del personal para el ejercicio de sus funciones un crédito de horas mensuales retribuidas de conformidad con lo que se disponga en la convención colectiva aplicada. Esto es, vas a gozar de una cantidad de horas al mes para tenerlas como licencia y poder ejercer tu cargo de delegado, esto es, ir al sindicato, ir al ministerio, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema de este inciso C? Que remite a que ese crédito de horas debe estar en el convenio colectivo. Es decir, el convenio colectivo debe decir cuántas horas al mes son crédito horario. Y muy pocos convenios colectivos lo tienen. ¿Por qué? Porque como ya expliqué antes, los convenios, la mayoría de los convenios colectivos nacionales nuestros son de los años 70. Dije que, por ejemplo, el de comercio es del año 73. Como esta ley es del 80 y pico, cuando los convenios se homologaron y se dieron y se negociaron, no existía la cuestión de la licencia por crédito horario. Entonces, convenios como el de comercio no tienen contemplado un crédito horario. Y esto genera disputas, ¿por qué? Porque el empleador dice, bueno, si en el convenio no está, no hay crédito horario, y el sindicato dice, como no tenemos límite, el crédito horario es ilimitado. Bueno, se buscan puntos de equilibrio, se tratan de llegar a acuerdos, pero para que tengan más o menos una noción de cuál es el crédito horario, se suele poner un mínimo, o sea, como crédito horario mensual de 4 días hábiles, es decir, 8 horas por día son 32, entre 30 y 40 horas es el crédito horario que se fracciona y se le otorga a los trabajadores. Algunos convenios colectivos más nuevos sí lo tienen, pero los más viejos no. Y termino con esto, que era por donde habíamos arrancado con alguna duda, que Evangelina dijo, sí, hay una pauta de cantidad de trabajadores. Ahora no me preguntes cuál porque no la sé, pero entiendo que lógicamente hay una pauta. La pauta está aquí y dice, a falta de norma en las convenciones colectivas u otros acuerdos, el número mínimo de trabajadores que representen la asociación profesional respectiva en cada establecimiento será de 10 a 50 trabajadores, un representante, es decir, un delegado. ¿Qué se infiere de esto? Que si yo tengo menos de 10 trabajadores, en principio no estoy obligado a que se elija, a permitir que se elija un delegado. Si tengo más de 10, sí puede venir la asociación sindical y decir vamos a hacer elecciones y va a haber un delegado. De 10 a 50, un delegado. De 51 a 100, 2 delegados. Y fíjense que de 101 en adelante es un representante más cada 100. A esta altura ya me miran todo como diciendo que es un tema numérico, no nos importa, lo vamos a ver más tarde. Es fácil. Solo sepan, como dijo por sentido común Evangelina, que hay un límite en la ley. La ley en principio dice, salvo que los convenios colectivos digan otra cosa, para que tengas un delegado, no puede ser que tengas 2 empleados. Yo tengo 3 secretarias en mi estudio, 2 en Roca y una y están por comercio. ¿Pueden elegir un delegado? En principio no. ¿Por qué no? Porque no es el mínimo de la ley, porque la ley dice en comercio, no tiene un régimen especial, que deberían ser por lo menos 10 trabajadores para poder elegir un delegado. Ahora, si son más de 10, ¿pueden tener más de un delegado? Y la ley dice de 10 a 50, 1. De 50 a 100 ya tenés 2. Y después cuando supere de ahí en adelante, cada 100 vas a ir poniendo un delegado más. Ese es el cálculo que hace la norma en términos de pauta general, sin perjuicio de que los convenios colectivos tengan una pauta distinta. Dije, convenio 232-94 para trabajadores de frío, Stimpra, el mínimo es 5. Con 5 trabajadores que yo tenga de ese sindicato, ya pueden elegir un delegado. Eso tiene que ver con que es una actividad no muy numerosa por cómo se desarrolla. Bueno, aquí voy a ir cerrando la clase para no seguir metiendo más material en el día de hoy. Y con esto lo que hemos hecho es plantear el ingreso a la parte de derecho colectivo, entender
más o menos por dónde viene la ley 23.551 de las asociaciones sindicales. Por supuesto que no la hemos agotado, pero me fui a los medular, que es el tema de la tutela sindical y cuándo se goza de tutela sindical. Quiero, como último tema, compartir para que no queden dudas. Denme un segundito. Vamos a poner en pantalla, más allá de que lo tienen en carpeta de PEDCO, el decreto 467-88, 467 del año 1988, que es el decreto reglamentario de la ley 23.551. ¿Por qué insisto en la importancia del decreto reglamentario de la 23.551? Porque si ustedes buscan de dónde surge el tema de la cantidad de porcentaje de elección que tengo que tener, no lo van a encontrar en la ley, sino que lo van a encontrar en el decreto reglamentario. Y ahí van a ver que este artículo 29, que reglamenta el 50, en esta partecita de abajo dice, igual efecto a la no oficialización, producirá la circunstancia de que el candidato incluido en una lista oficializada obtenga un número de votos inferiores al 5% de los válidos emitidos. No sé si lo alcanzaron a ver, estoy aquí, ya estaba remarcado, pero bueno, lo remarcamos completo. Esto que nos surge de este artículo 29, que reglamenta el artículo 50 de la 23.551, es por eso que hago tanto hincapié, es que también vayan a leer el decreto reglamentario, porque si no, este dato que yo les di del porcentaje no lo van a sacar de la ley y van a creer, como creen tantas cosas, que es un invento mío y invento poco. Esto no lo invento yo. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Cansancio? Hoy es miércoles, todavía quedan un par de días de la semana, aguantemos. Gracias. Se van a liberar de mí por unos días, nos vemos recién el otro viernes. En un rato subo la clase. Gracias, Chaucito, profe. hasta luego.